la gran mayoría de los líderes sectarios son varones y muchas nacen en Estados Unidos. Ahí empieza el nacimiento de la familia Mason. Él se mudó a Los Ángeles, empezó a conocer a mujeres y empezó a elaborarles un discurso de amor libre. ¿Ustedes creen que ustedes caerían en una secta? Lo que se entienda. Hola chicas, ¿qué tal? Hola, ¿cómo Hola. estáis? Buenas tardes. Buenas. ¿Cuánto tiempo? Ya sé. Hace demasiado tiempo que no nos vemos Os echaba de menos. y sí, las extrañé mucho. Estoy un poco nerviosa. ¿Por? Porque hace mucho que no grabamos. Ah, no. Estoy como con la Es como andar en tensión bici, no pasa nada. frente a las No, cámaras. cero nervios. Bueno, ¿qué tal las vacaciones? Buenísimo, ¿verdad? ¿Te la pasaste bien? Increíble, sí, estuve en Bocas del Toro, Ajá. muy, muy recomendable. También estuve en Argentina, pero bueno, eso para mí no son vacaciones, fue más visita. Y muy, muy lindo, la verdad. Recomiendo. Full. Qué bueno. bueno. Divertido. Muy bien. Muy intenso, pero bien. Ah, la boda. Uf, bodas. Es que son estuve siempre. como, cuando voy a Argentina es como constantemente visitar a todo el mundo y es agotador, pero Sí, lindo. sí es. Sí, es como que necesitas vacaciones de las vacaciones. Ajá, Por eso fui a pasa. Bocas del Toro después. Ah, qué inteligente. Y fue como muy necesario, la verdad. Yo lo hice al revés. Debería haber ido Es a verdad. República Dominicana después de ir a España. Mm, Pero bueno. sí. Bueno, yo tú no te sé. vas en breve de Sí, vacaciones. me así voy de que- vacaciones, pero el podcast no va a salir de vacaciones, así que estamos bien, estamos de regreso y felices de estar aquí grabando para ustedes otro episodio que hoy está buenísimo porque vamos a hablar de un tema que yo todavía me quedo, o sea, pasmada la cantidad de gente que cae en ese tipo de cosas, que son sectas. ¿Ustedes creen que ustedes caerían en una secta? Bueno, Tiffy está en 2, ¿no? Ay, verdad, Yo estoy Tiffy. en 2, supuestamente no. Se comenta por ahí, pero ya vamos a aclarar qué es una secta y qué no. Pero se comenta que el veganismo es una secta, que no lo es. Se comenta también que ser Swiftie es una secta y tampoco lo Ese es. yo lo veo un poquito más. Puede ser. Sí, No, también no. dicen que el yoga es un poco sectario, así Vos que... estás más en una secta que yo, sé. Venga, no, hay Sí, muchos lo tipos tuyo de es más yoga. intenso. Pero No, dicen que pero todos son, o sea, dicen que la gente que corre demasiado, tipo running clubs, esas cosas que es una secta. La gente que es demasiado como que hace triatlones es una secta. O sea, todo es una secta, ¿no? Sí, es que el sentimiento de pertenencia como que puede parecer un poco Secta. sectario, Ujú. pero ¿qué es una secta, no? Porque Sí. yo no busqué la definición porque yo traigo una historia de un ejemplo de secta, Ujú. pero creo que tiene que tener como un líder, ¿no? O algo así. Sí, se dice que lo que se considera secta normalmente, exacto, tiene una persona que es una figura autoritaria o un grupo muy reducido que es como la figura del líder autoritario y del como clan que ayuda al líder, que usan control de información. Entonces, normalmente las sectas tratan de saber informaciones personales sobre uno, saber mucho de los detalles de tu vida, lo que te gusta, lo que no te gusta, y usan este tipo de información después para controlarte. Aislamiento progresivo, eso es muy común en las sectas. Entonces, como te metes en las sectas y de la nada empiezan a no querer que comuniques con tu familia, con tus amigos y te aíslan del mundo poco a poco. Interesante. Y también el más importante es que tienen la promesa de propósito. Entonces, por ejemplo, las sectas normalmente te ofrecen algo que sientes que falta en tu vida y te hacen sentir como perteneces a un grupo. Y bueno, mucha gente lo cae, pues. Captan a gente como en momentos quizá un poco vulnerables, ¿no? También lo Sí. que hablábamos del episodio de la Manosphere, que decíamos que a veces pues la tendencia a caer en grupos o en pensamientos X Sí. es porque le vas a poner solución a una situación de tu vida, ¿no? O algo así, o que te agarras a una fe desmedida de algo. Sí, ¿y saben con qué lo asocié mucho yo? Con, estuve estudiando y ver el cómo se maneja, como el modus operandi de los líderes de las sectas, y es muy igual a una pareja narcisista. El cómo Sí. primero la bombing, después te va alejando de tus familiares, toma tu información, lo que vos decías, Cami, toma la información como para después manipularte, Sí. controlador, como que todo está relacionado, ¿no? Todos los episodios de los que hablamos siento que se Sí, relacionan, todo se pero, conecta. pero sí vi como una vinculación muy fuerte con narcisismo y sectas e imagino
Nunca conocí a un líder sectario, pero Mm. imagino que debe ser full narcisista como para Sí. tener Al esa perfil, capacidad. Es que Sí, tiene sentido bastante, porque si, por ejemplo, hay varios documentales, o sea, de las sectas mormones o también de las sectas de poligamía y esas cosas, o no de la poligamía, ¿cómo se llamaba ese tipo que era, me voy a acordar su nombre, que era como que él tenía varias esposas y tenía como hijos con todas ellas y que la idea era que todos tenían, o sea, todas esas mujeres tuvieran hijos de él y la comunidad que vivían eran todos de hijos, o sea, su familia, pues. O sea, es burda narcisista. Todos esos, es como un documental en Netflix. Y ujú, la mayoría de esas pasa aquí en Estados Unidos. No sé Sí, por es qué. verdad. Yo estuve como mirando un poco por encima para saber mm, qué tipo de historia escoger para Ujú. hablar de ella y vi que primero la gran mayoría de los líderes sectarios son varones y que muchas nacen en Estados Unidos. Sí, mira, Bastante es el interesante. país de las sectas. Y mira lo que yo vi también de datos que me sorprendió, porque a veces uno piensa como, ¿quién es la gente que cae en las sectas? Pero, o sea, más de un 60% de las personas que participan de las sectas tienen educación superior, como que fueron a la universidad. Entonces, como no se puede correlacionar a falta de educación o como que, no sé, ¿sabe? Es muy loco eso. Entonces, como algo muy, quizás lo que estábamos hablando de la vulnerabilidad emocional que te agarran cuando Un momento de tu vida donde frágil, estás exacto. frágil. Sí, wow. Qué miedo. Yo creo que em, soy carne de secta. O sea, yo soy muy pasional y cuando Mm, algo me gusta me suelo entregar en el yoga, por ejemplo, ¿no? O claro. sea, que en este caso pues es un poco más práctica física y otro, o sea, bueno, también hay una práctica espiritual, ujú, pero bueno, es un poco individualista ujú. mi práctica, pero creo que podría ser carne de ello. Sí, Exacto. yo quiero creer que no, pero es verdad que nunca se sabe y también creo que depende más que de la persona, del momento de la vida de la persona, como que si estás Ujú. muy vulnerable, ahí sí sos mucho más propenso, entonces calculo que depende del momento de mi vida. Yo creo que yo no soy tanto propensa, o sea, a mí sí me gustan la cuestión social, entonces, por ejemplo, siempre he participado de muchos grupos desde chiquita, entonces, no sé, hacía voluntario, entonces era el grupo del voluntariado, entonces trabajaba en ISEC, o sea, que Ujú. hay ISEC en todo el mundo, en la universidad, entonces, el grupo de la ISEC y todo, pero no creo que, o sea, me gusta la pluralidad. Sí, es verdad que como que la secta te aísla y si tú eres una persona que te gusta como explorar el mundo, no Mm, solo viajando, sino saliendo, o Mm, sea, no dedicándote solo a una cosa, es posible que detectes y que des un paso atrás. Por ujú. otra parte, yo a veces pienso que yo a veces me canso rápido de las cosas, de También. determinadas mm, cosas. Entonces, eso Es tu también ascendente en Géminis. es mi ascendente en Géminis, sí. Entonces a veces digo, bueno, no, creo que no sería carne de secta. Creo que todos potencialmente podríamos ser carne de secta. Sí. Ojalá no. Y no sé, lo de los testigos de Jehová, por ejemplo, sí estuve escuchando muchísimas entrevistas de gente que estuvo ahí. Me parece una Es auténtica terrible. locura y me parece que es una secta. No sé si se puede llamar secta. Allegedly es una secta que es que convive con nosotros. En plan, está Sí, súper sí, está normalizada, integrada en la sí. sociedad. Así que está no sé si decir súper integrada, integrada. pero En esta calle hay muchos testigos de Jehová que yo estaba riéndome porque justo en el fin de semana, bueno, pasaron una señora con su hija, que eran, creo que es hija, supongo, pero testigos, y me tocan la puerta y mi perrito se puso loco, o sea, ladraba, 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 y yo como que abrí la puerta y él como que ladraba un montón y él no ladra tanto normalmente. Y la señora, oh no, I'm sorry, y tal, y me entregó el panfletito. Y yo como que, ay, perdón, mi perro está ladrando mucho. Y yo sé como excusa y cerré la puerta. Y ayer yo vi que pasaron dos hombres, un señor con su hijo, también testigo de Jehová. Y veo por mi teléfono que tengo una cámara en mi casa me sale notificación, someone spotted on your front door. Y yo abro y veo que son testigos y yo, mierda. Y no se van, o sea, tocan la campaña son persistentes, y ¿ah? de ahí veo que tocaron una vez y se fueron rapidito. Yo, qué raro, ni me esperaron a abrir la puerta. Bueno, pasan 2 minutos, me escribe mi esposo.
había unos testigos de Jehová en la puerta, los espanté por la cámara, porque puedes hablar desde la cámara. Y le dijo, we're not interested. Y se fueron como rapidito. Yo, Pobre. bueno, gracias o sea, me salvaste. Ay. Pues. Son full persistentes. Son A mi casa full. vienen mucho también. Y siempre estoy trabajando, o sea, aunque no esté trabajando, siempre les digo que estoy trabajando. Pero siempre vienen en horario laboral, la verdad. Y sí, o sea, me parece como muy interesante cómo es una secta muy integrada. Mm. Que bueno, no sé, habrá muchísimos tipos bueno, es una secta, allegedly, habrá muchísimos tipos de sectas integradas en la sociedad también. ¿Tenéis alguna historia, algo que compartir? Vos tenés una buena, yo de Tengo esas una. no tengo. Yo tengo una, tú también. También, pero empieza tú. ¿Quieres que empiece yo? Sí, dale. Vale, pues yo vengo a hablar, tengo aquí mi Biblia, no es tanto como parece, de la familia Manson. Entonces, para hablar de esta secta, que es considerada secta, aunque era como relativamente pequeña, porque tengo entendido que como que miembros eran entre 70 y 100, y después, bueno, sí que ¿Quién había... es la familia Manson? Ahora te cuento. Oh. Había fluctuaciones, pero para eso nos tenemos que remontar Ok. a Cincinnati, Ohio, Wow. 1934. Charles Manson fue el líder de una secta aquí en Estados Unidos, en California. Sí. Y Por Los después- Ángeles era, ¿no? Sí, después os va a empezar a sonar porque de hecho se hicieron películas, Ok. interpretaciones, etcétera. Bueno, pues este chico, Charles, ya nació en una familia un poco complicada. Su abuela era súper religiosa y su abuela perdió a su marido y a otro hijo como relativamente temprano y crecieron en una familia un poco como basada en la religión y en la dureza. Pero Kathleen, la madre de Charles, era la oveja negra. A ella le encantaba salir de fiesta, era, vamos, una adolescente ahí que hacía Rebelde. locuras, rebelde, salía, rechazaba todas las cadenas que le ponían en la familia, se lanzaba al vacío de la noche, robaba, tonteaba con el alcohol full. Vale, sí, todos hemos sido adolescentes y Ujú. quizás todos hemos tonteado un poco con el alcohol, pero creo que esta chica era como lo máximo, ¿no? Como que tenía relaciones abusivas, robaba, la liaba pardísima. A los 16 años se queda embarazada. El padre biológico era un noviete que tenía que se llamaba el coronel Walker Scott. Era un hombre mayor, carismático y, por supuesto, estaba casado. Ella no lo sabía. Y cuando ella se enteró y le pidió explicaciones, él se esfumó, la dejó sola. Solo se quedó ella y ella denunció. Porque el doble matrimonio o la traición era ilegal, ¿verdad? Claro. Además, sé no si era una ilegal. relación. Era su amante, o sea, Pero como su novieta, ¿no? ¿No era ella menor de edad y la mayor? Sí, O sea, también eso era ilegal. Pedofilia. supongo. Todo mal, todo muy mal. Y ella intentó demandar y lo que dicen es que lo que recibió de la demanda fueron $35. Nada. O sea, para un helado, pues. Para nada. O sea, no te compras una caja de pañales con $35. O sea, esto es una burla del sistema. Sí, ¿no le Porque tenía que dar aunque- manutención? No, pues parece ser que en ese Qué momento desgraciado. no me sorprende. Tristemente. No. no me Debe ser porque sorprende. no reconocían como hijos bastardos, tipo afuera del matrimonio. A lo mejor él lo negó, la verdad, no he indagado mucho en ello. Pero bueno, el tema es que ella, la pobre, pues se quedó sola, siendo un poco caótica, porque era una niña, y conoció a un NT, lo que yo llamo novio temporal, Ah, estando embarazada. ah. Este chico se llamaba William Manson y Charles pues se quedó con su apellido, aunque no era su padre biológico. Pero este chico, cuando vio que ella era un poco desastre y estaba embarazada, corrió por patas. O sea, vio el percal y dijo, esto no No es era. para mí, me voy. Así que Charles pues se quedó sin padre biológico, sin padre adoptivo, sin nada. Durante los primeros años, este niño vivió de mano en mano, que si lo cuidaba el tío, que si lo cuidaba la abuela, que si lo cuidaba la vecina, que si lo cuidaba la madre, pero la madre tenía, bueno, pues era muy joven, entonces tampoco lo cuidaba muy bien. Una familia súper mega desestructurada. No había nada de rutina. No había un hogar fijo, porque además como que iba pululando la hija Kathleen, bueno, la mamá de Charles, porque era un desastre, entonces su abuela no la quería en su casa, entonces ella no tenía dónde vivir. Un día en una caravana, otro día en un apartamento prestado, un show. Se dice
que hasta en un bar ella dijo, ¿quién se quiere quedar con el bebé? Y que una camarera dijo, yo. ¿En serio? Y que Charles estuvo unos días con la camarera hasta que un tío lo fue a recuperar. Fue Mm. como, venga ya, ¿sabes? O Sí, sea, sí. vamos, no puede ser esto. O sea, el niño era, el pobre, un muñeco que pasaba de mano en mano, vamos, es Mm. que... y bueno, la madre de Charles, Kathleen, asaltó una tienda junto a un hombre y fue encarcelada por robo. El niño se quedó a la deriva. Con 9 años se fue a vivir con su abuela materna, aquella que dijimos que era muy dura, muy cristiana, muy rígida. Entonces él pues no aprendió amor, aprendió reglas Mm. en Virginia Y religión. y religión. Mm. Después vino un tío que también se quedó con él y Charles era bastante inquieto, era muy impredecible, pues había aprendido desde bebé que el mundo era un poco inestable, no se comportaba bien. Entonces, bueno, a medida que fue creciendo en la escuela no seguía instrucciones de los profesores, siempre se portaba mal, siempre intentaba como llamar la atención. Él aprendió que si no llamaba la atención por algo bueno, la iba a llamar por algo malo. Y todos los profesores coincidían en algo, en que era súper mega inteligente y carismático, pero imposible. Era un niño imposible, no seguía las normas. Tenía una capacidad para leer a las personas y a las situaciones como muy resuelta para su edad. Era como un niño prodigio en ese tipo de cosas. O sea, que tenía una inteligencia emocional muy grande. Exacto, Ok. exacto. Usada para hacia su antojo, ¿no? Ujú. Claro, eso sirve full para manipular después. Exacto, exacto. Entonces cuentan también anécdotas que voy contando, que el niño se portó mal y que la abuela lo mandó a la escuela con un vestido de niño para castigarlo, ¿no? Oh, Porque si te wow. portas mal, pues tienes un castigo. Qué mala. Y que se dieron full de él y que eso fue un antes y un después Ah. en él. O sea, como que ahí se empezó a crear, no sé si decir el monstruo o lo que sea, pero como que fue un antes y un después del personaje. Todas las experiencias eran un poco similares. Fue moldeando cosas en su interior, robos, asaltos, pequeños hurtos, tiendas pequeñitas y tal. Pero a los 9 años cometió su primer delito registrado. Robó en una tienda. No era mucho, pero suficiente como para ser condenado. Y lo mandaron a un reformatorio, que era en Indiana, una institución religiosa para menores con problemas. Allí duró 10 meses. No aprendió a portarse bien, aprendió a fingir que se portaba bien. Claro. Escapó y volvió con su madre, que ya había salido de la cárcel. Kathleen no tenía hogar, seguía siendo un poco desastrosa, no tenía trabajo estable, no tenía capacidad de cuidar a un niño y menos a un niño con tantos problemas, ¿no? No se comportaba bien. Entonces el niño seguía robando y fue capturado de nuevo. Lo enviaron a Boys Town, en Nebraska. Este chico pasó por todos los estados. Sí, pobre. O sea, Ya me estresó su vida de tanto cambio. no había reformatorio que lo reformara. Es que la mayoría de las personas, yo creo que crían cultos de esas cosas, pasan por ese tipo de experiencia. O sea, tú estabas narrando la historia de este chico y en mi la conexión que voy a hacer, pero en mi cabeza vino mucho igualito como fue, o sea, la historia de Tom Riddle, Ay, no sé quién es. el Voldemort. Es que es igualito, o sea, la misma Ay, tenés historia. Es igualito. Y justo me imaginaba, me acordaba de la película, él como en el cuarto y sufriendo, no sé qué vaina. Claro, Y vida bueno, o sea, infancia complicada es sí. o sea, puede resultar bien, pero Sí. tienes muchas papeletas para que resulte mal. Y los comensales de la muerte son una secta también, tipo. Wow, qué fuerte. Pues en Nebraska duró 4 días. No. Vamos. Escapó con otro interno de la manita, robaron un coche, Mm. asaltaron 2 tiendas de camino y a los 12 años ya tenía un historial delictivo mayor que muchísima gente adulta que acaba en la cárcel. Bueno, fue para otro reformatorio, el más duro de todos, se llamaba Indiana Boys School. Y me imagino que era en Indiana, pero no sé dónde era. Allí le abusaron de forma, Sexualmente. sí, Qué de feo. formas duras. Eso era, más que un reformatorio, era un lugar donde aprendías a sobrevivir. Mm. Creo que fue durísimo, por lo que dicen también compañeros que estuvieron con él. Jerarquía, miedo,
las leyes no estaban escritas, castigos físicos, y allí él aprendió su mayor arma, que era escuchar. Mm. Escuchar lo que la gente decía y que escuchando iba a conseguir saber las debilidades de las personas Ujú. y usarlas a su favor. Se convirtió en mayor de edad, bueno, creció y ya siendo mayor de edad se casó con una chica, tuvieron un hijo, pero él siguió robando, haciendo Ujú. actos delictivos y la esposa le pidió el divorcio y el hijo pues se cambió de apellido, nunca tuvo relación Ah, wow. con Charles. Él se fue a prisión y en el 61 llegó la condena más larga de todas en la penitenciaría federal de McNeil Island, en Washington. Otro estado para la colección. 10 años de condena. Pero Ah, él ahí no sí. tenía una secta todavía, ¿no? No, todavía no. Él estaba o sea, él ahí O estaba sea, forjando su estaba, personalidad, ajá, digamos. sí. Bueno, supongo que ya la tendría forjada. Ese es como el contexto vital. Mm. Como cuando Voldemort le robaba a sus amigos los juguetes. Exacto. Estaba en esa época. Exacto. Ok. Entonces, 10 años de condena, lo liberaron a los 7 y ahí es donde él sale. Ujú. Tenía tiempo y en la cárcel, antes de salir de la cárcel, leyó muchísimo sobre religión, Ujú. hinduismo, budismo, Antiguo Testamento, cienciología, que tú nos vas a contar Ajá. acerca de eso, y absorbió conceptos técnicos de métodos para que la gente hablara de sus miedos y traumas y Mm. llevarlo a su favor. Entonces, seguimos. Aprendió a tocar la guitarra también y se le daba bien. Se le daba genuinamente bien. Parecía que sabía improvisar muy bien y perfeccionó habilidades pues, Ujú. para ser más persuasivo, digamos, ¿no? No sé si en ese momento él sabía lo que estaba haciendo, pero se le daba genuinamente bien. A punto de salir de la cárcel, pidió al director de la prisión permanecer en la cárcel porque no estaba preparado para el mundo real, pero lo echaron porque aquí la cárcel pues es un negocio y no puedes Ujú. estar de free allí, ¿no? Ujú. Sí, Bueno, total. aquí aparece el contexto más actual. El verano del amor y San Francisco. Ah, va. ¿Pero qué pasó? Entonces, en 1967, en Estados Unidos, que ya llevaba una década agitada, digamos, la guerra de Vietnam consumía a una generación entera, todo el mundo estaba cabreadísimo con eso, había asesinado a John F. Kennedy Ujú. y se había roto una ilusión colectiva, ¿no? Millones, bueno, no sé si millones, pero miles de jóvenes venían a San Francisco a un movimiento hippie, Ajá. al verano del amor, nuestra ciudad. Esto me Sí. hizo como mucha Demasiado ilusión leerlo. hippie. Ujú. Todos se fueron a Haight-Ashbury, Ajá. el barrio hippie, ahora Ujú. conocido, que estaba venido a menos. Era un barrio que antes pues, tenía casas victorianas súper Mm. exclusivas, pero esas casas pues ya estaban como medio derruidas, por dentro se habían atrincherado gente viviendo allí como comunas hippies, Ujú. tonteando con las drogas, LSD, etcétera. Y los pisos, bueno, todas estas comunas eran accesibles para todo el mundo. En este contexto nació una cultura completamente nueva, ¿no? El verano del amor, en el 67, cuando millones de jóvenes convergieron en San Francisco. Todo este contexto lo vio Mason, que vino. Entonces aquí él vio que había una generación rota, generaciones huyendo de sus familiares, Ujú. viniendo a San Francisco, tontear con las drogas. ¿No es la misma época que mucha gente homosexual venía a refugiarse a San Francisco Sí. porque estaba Harvey Milk, que era como el primer senador abiertamente gay? No sé si es la misma época Puede exactamente, ser, pero sé que hubo algo parecido como inmigración. puede ser. Por eso que San Pero sí Francisco creo que es fue por una los ciudad que 60. es Es muy conocida como open. los gays, de gays, pues Sí. vienen de esta época, sí. Sí. Y bueno, como una desconfianza total en las instituciones, Ujú. ¿no? Todo lo que era poder, Ujú. había como una reacción reactiva, ¿no? Al poder. Ujú. Como la gente estaba muy desencantada. Y había ausencias de estructura para jóvenes que estaban un poco perdidos. Y entonces Mason lo que vio cuando llegó fue que no tenía dinero, no tenía hogar, no tenía red social, pero tenía una guitarra y comprensión extraordinaria de la psicología humana. Llegó a San Francisco y lo que vio fue literalmente el escenario perfecto. Ujú. En Haight-Ashbury estaba lleno de chicas jóvenes, muchas de ellas menores, habían oído de hogares vulnerables y el movimiento hippie, pues con toda su apertura y su belleza,
Era también bastante ingenuo. Tú venías con una guitarra y con Mm. una sonrisa y nadie pensaba que ibas a ser Sí. Ujú, una persona que iba a crear el mal, ¿verdad? ujú. Como flores en la cabeza Sí, sí, y sí, todo total. eso. Bueno, Mason entró por la puerta de la música en Mm. el ambiente hippie de Haight-Ashbury. Él no sé muy bien cómo lo hacía, pero parece ser que tocaba la guitarra y componía canciones y la gente parecía que le estaba conociendo de verdad, como que te embaucaba, como que es como cuando te enamoras de un músico bohemio, Ajá, sí. pues algo así. Entonces él empezó como a utilizar la música como si cada canción hubiese sido escrita para la persona que le cantaba. Parecía que era increíble. Y ahí conoció a músicos famosos. Conoció a Dennis Wilson, que era el baterista de The Beach Boys, Ujú. Mm, y lo acogió temporalmente en su mansión. Esta conexión le dio acceso a un mundo diferente, el de la industria de Los Ángeles, musical. Y con eso también la ambición. Él quería ser famoso. Él deseaba Mm. ser famoso. el narcisismo apareciendo. Estaba endiosado, exactamente. Había conocido también a Wilson, a través de Wilson, perdón, conoció a Terry, que era productor musical, hijo de Doris Day, y que le vendió su maqueta. Y que parece ser que Terry pues, se esfumó y que a Charles Manson le pareció muy mal. Y eso también lo llenó de odio y de ira, no me extraña. Perdón, paréntesis. Todos los grandes malos de la historia han sido rechazados en algún punto en algo Y artístico. sí. O sea, Hitler quería entrar en una... Obviamente no es lo mismo, ¿no? Hitler que Mason, Ajá. pero quería entrar en una historia de arte, ¿no? Y no le dejaron y Ah, ¿en después serio? dijo, No pues sabía eso. bueno, voy a hacer esto. Bueno, voy a hacer un Voy a genocidio crear- gigante voy a crear en un Europa. holocausto. Ahí empieza el nacimiento de la familia Mason. Él se muda a Los Ángeles porque quería ser músico y empezó a conocer a mujeres y empezó a elaborarles un discurso de amor libre, ¿no? Ujú. La primera en unirse fue Mary Brunner, una bibliotecaria de 23 años, culta, lo que hablábamos, ¿no? Ujú. Ella no venía de una familia vulnerable, parece ser, y ella pues se vio embaucada por los misterios de Mason, se quedaron horas hablando y a los 2 días ya lo tenía en su casa. Ella le dejó su apartamento Wow. y él la convenció para que ella acogiese a otras chicas en su casa. Ella dijo que no, que de eso nada, que si eran novios era monogamia, Ah. pero él la convenció de un amor libre. Pero una cosa es que te convenzan de un amor libre y otra cosa es meter extraños en tu casa para que se cojan a tu novio. Exacto. Rarísimo. Aquí tengo una frase que así funcionaba el reclutamiento de Manson. Era una erosión gradual de límites, Mm. tan suave que casi no te dabas cuenta. Cuando te dabas cuenta, tú ya tenías ahí a 12 mujeres y tú compartiendo Claro. marido, no marido, pero compartiendo novio o lo que fuera. Claro, es como esa metáfora del sapo, que lo metes en agua. Claro, si metes un sapo en agua que está hirviendo, lo tirás y al toque el sapo se va, porque está hirviendo. Ujú. Ahora si lo metes y pones en agua fría y lo pones a hervir, de a poquito el sapo se va acostumbrando, se va adaptando hasta que se muere porque hierve y no puede estar ahí, pero no se va como si se va cuando está hirviendo No se directo. dio Es como, cuenta. claro, es como que te vas adaptando hasta que te cambió. ¿Pero qué es que hacía? O sea, reclutaba mujeres para que fueran a vivir con él. Sí, Ok. Entonces era como que una secta donde él era poligámico. sí, pero también hablaban mucho como de psicología humana, de Mm. la despersonalización del mundo, como que tenía un modus operandi que mezclaba varias cosas, ¿no? Porque hablamos de que él había estudiado varias religiones y formas de como carismáticas de convencer a la gente. Simplemente él era el líder de un grupo, De un grupo, pero pero todo giraba alrededor por ahora de... no tenía un fin. Ajá, Ahora vamos a eso. ok. Claro. Pero era como, giraba, exacto, y creo que vas a decir, pero alrededor de, o sea, relacionarse con él, era eso. Exacto, él Ok. era como la persona carismática y todas pues estaban como un poco embaucadas. No sé si decir enamoradas, pero como un líder de un grupo, imagínate, de Mm. amigos, pues que hay una persona que lleva siempre la voz cantante, pues esto, pero un poco más extremo. Ok. Pero van a llegar a tener un fin. Sí, Ok. van a llegar a tener un fin, a eso voy. Bueno, empezó a reclutar gente, empezaron a unirse hombres también, porque él después pues se abrió un poco más, no quiero decir que esto fuera con fines eróticos,
pero era un movimiento como que era alternativo, digamos, ¿no? Ajá. Que no le gustaba seguir las normas, eran un poco anticonceptuales y todo eso, vivían en furgonetas, en comunas, pues como una comuna hippie. A finales de 1968 llegaron a Palm Ranch. Era un rancho en las afueras de Los Ángeles. De hecho, ahí Bien. está basada la película Once Upon a Time in Hollywood. yeah, Mm. esa misma, Once Upon a Time in Hollywood, de Quentin Tarantino, Ujú. que es de hace poco. Sí, de es hace reciente, 7 full. años. Y bueno, en ese rancho estaban allí. Ese rancho era de un señor mayor, un viejo, de 83 años, que estaba ciego. Entonces las mujeres de Mason cuidaban al señor y el señor les dejaba utilizar el rancho para hacer su comuna hippie. Ahí el control se volvió total, porque estaban aislados. Sí. Entonces no se enteraban de nada, no podían Claro. comparar nada. Ujú. Se drogaban Se juntos. drogaban y hacían meditaciones y bueno, en esas meditaciones como que rechazaban todo lo que era el mundo exterior, digamos, no tenían ninguna Ujú. forma de contactar con las familias, se daban nuevos nombres a las personas, una nueva historia personal a cada persona que formaba parte de la comuna. Había una dependencia emocional, como que Charles era la única fuente de validación de las personas que conformaban el grupo y había aprobación selectiva. O sea, cuando te comportas bien, te doy amor, paz y cariño, pero si te portas mal, pues te manipulo y te castigo. Y eso Oh, es wow. lo que hace esencialmente un narcisista Claro. en una relación de pareja. Mucha confusión, como confusión que generaba como contradicciones, entonces te creaba dependencia al grupo, Ujú. porque ya no tenías nada. Entonces, ahí es donde empieza lo que es la trama central, que es el Helter Skelter. Entonces, año 68, los Beatles publican el White Album Ajá. Ujú. y sacan una canción que habla sobre un tobogán, que es Ujú. el Helter Skelter. Pero Mason la interpretó como que esa canción le estaba hablando a él. Los Beatles le hablaban a través de sus canciones. O sea, el nivel de narcisismo y Dios delirio ya mío, es. nivel Un hard. delirio bastante heavy, la Sí. verdad. Era una profecía y él interpretó esta música como algo que él ya intuía, que el mundo estaba a punto de estallar. O sea, iba a haber una guerra racial, inevitable. Blancos contra personas racializadas, llamemos comunidad negra. Parecía ser que él pensaba que la comunidad negra se iba a levantar contra la comunidad blanca y que iba a haber una guerra civil en Estados Unidos y que esto sería un caos absoluto y que solo sobrevivirían aquellos que se hubiesen preparado, como por ejemplo su familia, la familia Manson, su secta, su familia, su factoría, Factoría. Mi gente. mi gente de zona. Era bastante delirante, pero Y de ahí en ese momento las mujeres, porque yo creo que es lo que yo estaba refiriendo en el principio del episodio, las mujeres tenían hijos con él, ¿no? no lo sé, Yo no creo lo que, sé, porque pero me puede estoy ser, conectando, yo puede creo que ser. ellas, como que la mayoría tenían hijos con él, que él tenía como hijos con casi todas sus mujeres. Puede ser, puede ser. No, no conseguí esa información. Mm, Había mucha información, tengo 4 páginas, y es posible, pero no sí. lo sé, la verdad. Bueno, entonces él pensó, si la guerra va a estallar, pues yo la inicio. ¿Por qué voy a esperar yo a que, Él segurísimo a que de que empiece iba a una estar una Sí, guerra por una directo a la canción. mierda. Los sí. Beatles me hablan, imagínate los Beatles diciendo, hemos creado un monstruo. Qué ganas de Dios. tener esa confianza, ¿no? Tan delirante, decir tipo, sí, va a pasar esto. Hay alguien que dice que me gustaría tener la misma confianza que un hombre blanco cis heterosexual. Sí, es que sí. Es como, y la capacidad de, con esa confianza, transmitirla al otro y convencerlos, porque solo puedes convencerlos si vos un poco te la crees. Exacto. Tipo el semejante delirio. Exacto. Bueno, ahí empieza todo. Ahí empieza el drama. Sharon Tate y las 2 noches de agosto. Vale. 9, 8 y 9 de agosto de 1969. Los Ángeles. Sharon Tate, una actriz famosísima en esa época, de 26 años, embarazada, esposa del director famosísimo polaco Roman Polanski. Ujú. Vale. Ellos vivían en Los Ángeles, era un matrimonio queridísimo, ella era súper famosa, guapísima, increíble, carismática, y Roman Polanski también. Pues Roman estaba en Londres en un viaje de negocios y su mujer estaba en Los Ángeles.
vivían en una mansión en Beverly Hills, en Cielo Drive, creo que se llamaba la calle. Paréntesis. Roman Polanski, unos años antes, había hecho una película sobre una mujer embarazada, convencida de que su bebé era el diablo. Mierda. En fin, cosas de la vida. Vale, esa noche del 8 de agosto, Polanski estaba en Londres trabajando, Sharon quedó en casa con unos amigos. Como dije, estaba embarazada 8 meses y medio. Tenía invitados, estaban cenando, etc. Manson convocó a algunas personas de la familia, de su secta, y les dio instrucciones que fueran a Cielo Drive, y antes de llegar a esa casa encontraron a un joven de 18 años que había ido a visitar al cuidador de la propiedad y simplemente lo asesinaron. Así, Mierda. pumba. Wow. Esa noche murieron ¿Pero que era, 5 personas. era negro él? No lo sé. Puede ser. No lo sé. Porque, o sea, la guerra era la guerra, entre mil comillas. Exacto. Mm. Sí, Era por Sí. raza. exacto. No tiene mucho que ver porque Sharon y Roman no eran negros. Ujú. Pero Mm. él fue a esa casa. No sé si se sabe si él sabía quién estaba en esa casa, de quién era esa casa. Ah. Bueno, murió Sharon Tate, actriz embarazada, 8 meses y medio. Murió Jay Sebright, 35 años, estilista. Murió Abigail Folger, 25 años, heredera y activista social, que intentó escapar, pero no lo consiguió. Y Wojtek Friskowi, no sé cómo se dice este nombre, un escritor de 32 años, y el chico de 18 años, Ujú. Steven Parent, sin relación con nadie de la casa, primera víctima de la noche. Una de las asesinas, este es heavy, escribió la palabra pig, cerdo, con la sangre de Sharon Tate en la puerta de la casa. Se supone que Mason quería dejar un mensaje para que pareciera que estos asesinatos fueran obra de activistas radicales y así extender el Helter Skelter, la canción de los Beatles, que Claro. para él era el inicio de una guerra racial Ujú. en Estados Unidos. Vale, eso fue el 8 de agosto. El 9 de agosto, Mason salió con el grupo, con los asesinos del día anterior, y fueron a casa en Los Feliz, que es una zona también cerca de Los Ángeles, y mató a un matrimonio completamente ajeno a todo. Ellos entraron a una casa y mataron al matrimonio. Murió Leno LaBianca, 44 años, empresario. Tenía la palabra grabada work en el abdomen, guerra, con sangre también. Y su mujer, Rosemary LaBianca, de 38 años, empresaria, y en las paredes de la casa encontraron mensajes escritos con su sangre. 7 personas muertas en 2 noches. ¿Y les robaban o algo o era solo para eso? Solo Para para iniciar la empezar la guerra. guerra. La guerra Wow. que dijo, pues ya que la va a ver, la Era empezamos como nosotros. profecía autocumplida, quería hacer una especie Sí. de... Total, total. Pero es que él convenció a gente para matar. Tremendo. O sea, eso. su gente, sus mujeres, pues. Sí, Había hombres también. pero sí, Ah. convenció a su Su secta, familia. a su familia, a su factoría, Su factoría. A matar. para matar. Ajá. Mataron a 7 personas en 2 noches. O sea, una conmoción increíble en Estados Unidos, la gente no daba crédito, Los Ángeles, o sea, estaban todos como en shock. Las dos asesinatos, o sea, las dos casas no tenían relación, entonces no se estaba relacionando, no se sabía qué pasaba. Nadie pensó que eran de activistas raciales radicales, ¿sabes? Nadie Wow. pensó en nada de O eso. sea, a nadie se le va a ocurrir el delirio Exacto. que estaba pasando. Exacto. Y se trataron como casos separados. De hecho, pasaron varias semanas, no sé si un par de meses, en que la policía no relacionó estas dos Casos. acontecimientos. Y la primera grieta que asomó en el caso fue en octubre. Esto pasó en Ujú. agosto, pues fue en octubre, donde la policía hizo una redada en el rancho donde vivían con el ciego este Sí. viejito que cuidaban, porque habían robado unos coches. Ujú. Pero tan mala suerte que hubo un error en la fecha de la orden judicial y al final fueron liberados. Por lo tanto, no se supo nada. Wow. Vale. Después vino otra redada en otra comuna donde ellos se habían movido y Mason fue encontrado escondido bajo un fregadero. Nuevos arrestos, de nuevo por delitos menores, o sea, no había delitos de sangre, pero sin conexión con nada de lo anterior. También, todos liberados, parece ser.
Lo que cambió todo fue la confesión de una ex miembro de la secta que estaba en la cárcel por otro delito, por otra cosa diferente, y compartiendo chismes con sus amigas de la celda, contó cosas del asesinato de Sharon Tate y los otros 4 que la acompañaban el 8 de agosto de 1969. Ella lo contó de una forma que tuvo que estar ahí. Y Claro. una de las reclusas dijo, coño, esta tía La mató. o se monta películas o la mató. Y se lo contó a su abogado. Y el abogado se lo contó a la policía. Ujú. Una vez más, la policía, sin hacer absolutamente nada, Ay, Dios. Recibió todas las informaciones. recibe toda la información. Heavy, heavy, heavy. Y ahí empezó uno de los juicios más largos de la historia de Estados Unidos contra Charles Mason. 9 meses de juicio. Porque es muy loco porque él ni siquiera estaba. Él mandaba ahí, eran Exacto. sus títeres. Él solo estuvo en la segunda noche. Ah, en la segunda estuvo. Sí, ok. pero ni siquiera, parece ser que él ni siquiera mató. Ah, mira. Que estaba presente, pero que no Ujú. mató. Es tonto, no es, pues. No, para nada, para nada. Bueno, el juicio, como os decía, duró 9 meses. Empezó en julio del 70 y en enero del 71 fue declarado culpable. Él se presentaba a los juicios de una forma súper random, rarísima, con una X en la frente grabada. Decía que se había borrado a sí mismo del mundo, que él no existía. Pero es que sus seguidores, fuera del tribunal, fuera de la corte, hacían lo mismo. Se afeitaban las cabezas, se ponían X en las wow. frentes. Esa X se iba convirtiendo en esvásticas nazis, símbolos nazis. Dicen que él en las declaraciones miraba al jurado de una manera como chunga, muy rara, como te miraba como amenazando, ¿sabes? O sea, tú imagínate ser Jury Duty, o sea, yo ¿Quién me no? muero, o sea, Ay, no. yo me muero. Ay, Es que lo de los skip, jurados vete. populares aquí me tiene también un poco como... Un día debíamos hablar de eso, pero perdón. Sí, ese es de verdad un buen tema, sí. O sea, como que los miraba de forma muy perturbadora. La gente estaba muy acojonada. Como si les estuviera leyendo la mente. Bueno, el fiscal al final construyó la premisa de que Mason no necesitaba haber estado presente o haber empuñado el arma para ser culpable de los asesinatos. Ay, qué bueno que decidió por eso. Exacto. Él fue condenado a muerte. Él fue juzgado y wow. condenado a muerte en el 72. Con tan buena suerte que... ¿Pero en dónde fue juzgado? Porque En California. Pero no tenés pena de muerte Ahora aquí. te cuento. Tenía Mm. pena de muerte, con tan buena suerte para él que California abolió temporalmente la pena de muerte. De hecho, todavía existe la pena de muerte, pero está temporalmente on hold. Ok. En lugar de eso, pues le dijeron cadena perpetua. O sea, que la gente pagó con Claro. sus impuestos su vida, la vida de este Sí, tipo en la sí, cadena sí. de por vida. sí, exacto. No fue ejecutado, pero vivió toda su vida en la En cárcel. la cárcel. Pasó el resto de su vida en prisión, Ujú. presentándose a audiencias de libertad condicional que siempre fueron negadas. ¿Y qué pasó con la gente que seguía a él? Lo juzgaron también. Algunos ¿Pero fueron. todos fueron para el cárcel? No. Los asesinos sí. ¿Y la otra gente? Bueno, es que claro. Se disolvió la vaina y ya se Si no quedó así. cometes pertenecer a un grupo sectario, creo que no es un delito. Entonces supongo que habría de todo. Habría gente que acabó en la cárcel, habría gente que no, habría gente que acabó en terapia porque vamos. Yo vi un documental en el que entrevistaban a los que estaban en prisión, Ah, sí. como de la secta, o sea, los que ¿Esta secta? participan, sí. Fuerte, cuenta. Y como que uno era muy loco porque se notaba que ya no era fan de Charles Mason, pero se agarró de otra religión, entonces era fan de otra. Entonces es esa gente que por ahí tiene una necesidad De seguir algo. de seguir a algo, como que pasó de un líder al otro. Ajá. Personalidades fanáticas. Sí, como que Wow. no es que de repente dijo, che, no, flasheé acá Vida y normal. de repente se hizo normalito, no, tenía que pasar al mismo extremo, pero con otra persona u otra entidad, digamos. Ajá. Fuerte. El tío murió en la cárcel a los 83 años. Yo no sé cómo fue su vida en la cárcel, la verdad. No busqué más porque ya os di muchísimo la lata con este tema. Pero bueno, murió en el 17, en 2017, o sea, ayer. Hace muy poquito tiempo. Ah, nada, Como claro. 9 años. Hace 9 años, exactamente.
en un hospital de un paro cardíaco, aquí en California. Y bueno, esta personalidad, o sea, desde el niño pequeñito de Cincinnati que creció vulnerable en una familia que no lo cuidaba, a un anciano de 83 años que consiguió convencer a gente de que asesinaran a gente porque una guerra iba a pasar. Wow. Qué locura eso. Sí. Loco. O sea, y no es un grupo sectario masivo, ¿sabes? No es como otro tipo de grupos que son como millones de personas. Fue relativamente pequeño, pero fue algo como súper mega mediático. Y obviamente hay muchísimos documentales, muchísimas películas. Bueno, la más famosa creo que es la de Quentin Tarantino de 2019, de Once Upon a Time in Hollywood. Y bueno, como anécdota, pues Roman Polanski nunca regresó a vivir a Estados Unidos tras los asesinatos. No me lo culpo, pues. Y sí, increíble. Qué loco. Bueno, al final increíble. consiguió su cometido de ser famoso el tipo. Exactamente. Lo logró. Sí. Fue alguien que entendió que con décadas de observación y de manipulación puedes controlar a la gente por la necesidad de pertenecer a algo y que se puede superar casi cualquier barrera. O sea, porque lo más fuerte que puede hacer un humano es matar, ¿no? Quizás. Una de las cosas más fuertes. Y él lo consiguió. Entonces, bueno, yo tenía como muchas sectas en mente, pero esta me pareció como un poco fascinante. Y bueno, sé que es muy famosa, que no es nada nuevo, pero me apetecía compartirlo con vosotros. No, es de verdad interesante porque hablaste bastante del punto de vista del man que creó la vaina. Pues es como la personalidad de alguien que llega a crear algo así y que llega a mover la gente para matar y, o sea, hacer con que la gente gire alrededor de su locura, ¿no? No podemos decirlo porque no lo sabemos, pero suena a que había un poquito de tema mental, o sea, enfermedad mental. O sea, o lo haces deliberadamente, o si piensas que los Beatles están diciendo eso, es porque hay un delirio, ¿sabes? Sí. Sí, o sea, si decís que se daban con todo, de Sí. repente, por ahí, viste, se cruzó para el otro lado. Sí. Totalmente. Y bueno, no sé, me impactó mucho porque como que a medida que yo leía la historia, jolín, los primeros años de vida me daban mucha pena. Pobrecito, sí. O sea, como, Pero- ¿sabes? En plan, Pero es medio así como se arman, ¿no? muchas veces Sí. Los Creo que loquillos. los serial killers que tienen, o sea, Mm. cuando analizan la vida de un serial killer, normalmente su historia es como un pasado súper difícil, una infancia donde sufrió abuso. No justifica, pero al mismo tiempo yo creo que o sea, de la primera infancia o como la persona crece, tiene demasiados impactos en la formación del carácter, o sea, de qué va a ser tú como persona. Y nada, la mayoría de la gente que realmente llega a cometer crímenes así tan grandes, sí suele tener como un historial de abusos y dificultades y qué todo. fuerte. Sí. Pues Sí. esa es mi historia. Bueno, yo no tengo una cuestión de historia, pero me gustaría como debater mucho el tema de que, o sea, para mí lo que estaba pensando el otro día, que hay un fine line muy, muy delgado y muy difícil distinguir cuando algunas religiones empiezan a ser consideradas sectas, ¿no? Por ejemplo, a mí me intriga demasiado y siempre me pareció súper como que fascinante la historia esa de Scientologist Church, que de los famosos de Los Ángeles, que básicamente tiene su hub allá. Y me acordé de eso el otro día porque no sé si vieron, justo esa semana salió en TikTok que hay una nueva vaina de TikTokers que se dicen como que de Scientology Church Sprinters, que lo que están haciendo es poner una cámara en la frente, llegan a la iglesia en Los Ángeles y they sprint through the building, tipo de ellos entran corriendo con la cámara porque ellos quieren como que tratar de filmar qué es que está pasando adentro y mapear el building. Entonces como muchísima gente empezó a hacer esto, como entran, ya, sale corriendo. ¿Puedes entrar así como así? O... Es una church, tú puedes Ok. entrar y como que pedir información y esas Es cosas. la puerta de entrada al culto. Exacto, ajá. Que hay mucha gente que se debate, ¿es un culto o no es un culto? ¿Es una secta o no es una secta? Porque es una religión
que básicamente fue creada en los 50 con un fundamento muy parecido como que de otras religiones, pero tiene una cosa diferente, que fue creada con la ideología de que los humanos somos espíritus presos en cuerpos físicos por traumas del pasado. O sea, solo está aquí quien, o sea, tiene karma, traumas y todo, y estamos presos en ese cuerpo físico. Y bueno, tenemos que ascender y estar, o sea, para poder como que tener nuestro freedom. Y lo que hace esa iglesia es lo que hacen muchas sectas y muchos cultos, que es como Extorsionar. extorsionar dinero de la gente a través de vender cursos, vender como, hay hasta un power mode que ellos tienen que se llama Bridge to Freedom, donde tú puedes como que acelerar tu proceso de Ay, no. enlightening. Tú compras tu Cursos ascensión al cielo. al cielo. Wow. Y tú compras también una vaina que se llama auditing, que es como auditar, básicamente, donde te ponen como que un device y te hacen preguntas. Que la idea sería entender cuáles son los traumas pasados de tu vida que hicieron con que tú estés preso aquí en este cuerpo físico como espíritu. Es como una lectura de vidas pasadas, ¿no? Algo También. así parecido. algo Parecido con eso, pero lo que me llama la atención de eso es que muchísimos famosos participan de esas Scientologies. Tom Cruise es como Mm. uno de los mayores embajadores. Es verdad que se comió la placenta. Ajá. Es que eso decían que era por la cienciología. O sea, no sé si tiene Sí. que ver o no. Y Sí. o sea, a lo mejor no es malo. Quiero decir, no estoy criticando eso. Digo que creo que fue algo muy mediático. Había sido súper mediático Súper eso. mediático. Y él como que también como tuvo algo así, él se casó Tuvo con temas, sí, con Katie Holmes, y cuando ella tuvo hijo y la hija como que creció un poquito, ella como se paró súper en sigilo, no se hizo porque rapidito y tal, y hay rumores de que es por la vaina de la religión, porque ella no quería que la hija creciera dentro de la Mm. iglesia de No me Scientology extraña. Church. No, hay muchísimos. Y hay la chica esa que es la principal de Handmaid's Ay, Tale. esa es ¿cómo se llama Katie ella? Moss, no. Elizabeth Moss. Elizabeth. Katie Moss es la modelo. Ajá, exacto. Ujú. Elizabeth Moss también es full de la Scientology ¿En serio? Church, y ella es como la chica de Handmaid's Tale. Yo como que qué loco, ¿no? Porque, o sea, mucha gente dice, no, en la Scientology Church no te prohíben hablar con la gente, pero tuvo la otra chica esa, la Leah Remini, Ujú. que ella es una ex miembro y se escapó y hasta hizo como que un documental así sobre eso, que creo que se llama The Scientologist Church Aftermath, algo así, Mm. que ella dice que sí, como que te controlan full a través de información y controlan Ah, full lo que hablas y que no, o sea, lo que puedes exponer de la iglesia o no y todo eso. Pero es locura, muy loco porque no tiene un líder, o sea, el líder del Scientology Church, hay el creador, el man que creó allá en los 50, pero no es como una figura, por ejemplo, lo que estábamos hablando del líder, el Charles, Sí. que es como que una figura Mm. narcisista, autoritaria, donde como la gente gira alrededor de esa persona, pero es como Pero un yo movimiento. me imagino que habrá figuras, o sea, habrá como estructuras de líderes, Ujú. en plan, no un líder, como muchas veces como en temas de religiones pasa, ¿no? Que el líder El Papa. es abstracto. Ajá, Porque, exacto. sí, Ah, bueno, o- pero no, porque muchas, o sea, por ejemplo, en España hay una secta que es el Palmar de Troya, que eso es buenísimo, o sea, es buenísimo, Ujú. que tienen un propio papa y todo. O sea, oh, wow. Oh, son wow. católicos, creo, pero tienen un propio papa. O sea, que incluso rechazan, pero como que, vale, es alguien que está omnipresente, es un dios, Ujú. ¿no? Digamos. Ujú. Pero dentro de esas estructuras me imagino que hay como el consejero, Sí. el consejero del, ¿sabes? Como jerarquías, Exacto, ¿no? Y en la que cienciología debe haber, no sé. seguramente, es que no se habla mucho de eso, de Ok. cómo lo que se habla mucho de la cienciología es como la cuestión de la ascensión y cómo cobran a cada paso, literalmente como que venden tu ascensión al freedom, que Pero eso es sería pecado. a través de cómo sanar tus traumas de otra vida o whatever you did in the past, y literalmente te cobran por eso, o sea, venden Y si eres paquetes. pobre, no puedes estar en Por la eso que yo cienciología. creo que es una religión súper elitista, por eso que o sea,
es muy notoria por los famosos participar Mm. por exacto, la gente con dinero y tal, o sea, su hub, o sea, headquarters, digamos así, es en Los En Ángeles, LA. exacto. Tienen aquí en San Francisco, si quieren podemos ir un día Vamos a un día. chequear, Nos ponemos la convertimos. cámara, salimos corriendo dentro. Pero sí, es como súper elitista, pero es que, o sea, esa me engancha mucho porque yo pienso, coño, gente como Tom Cruise, no sé, todos esos famosos, ¿qué es que ven ahí? O sea, ¿qué es que te engancha que dices, sabes qué? Sí voy a comprar una sesión de auditing para poder como que, no sé, entender mejor de mis traumas pasados. O sea, yo creo que mucha gente famosa barra millonaria Ujú. sí creen cosas, o sea, como que muchos directores creativos como que van a numerólogos, Sí, sí. se tiran el Mm. tarot full Sí, full. o hacen como ritos específicos, pertenecen a un clan Pero yo creo que es diferente, X. tipo tarólogo, esas cosas, es más como que, no sé, una herramienta de autoconocimiento. Eso es lo que tú estás haciendo, es pagando para como que Ya, llegar al cielo, pues tipo cursos de cómo Mm. llegar al cielo. ya. No sé, sí, o sea, no sé. Y algunos después, Ellos también son vulnerables con dinero. sí, tienen full dinero para gastar y seguramente como ahí ¿Qué o es un sea, Y millón le para la sobra, claro, y cirugía? tipo, te hacen total. Bueno, participar. está la probabilidad de que con esto voy al cielo. Vamos, Sí, ¿por qué no? Si Yo total me pagaría para sobra. todas. Si sí, fuese total. millonaria, una para aquí, una para allá, así el día de Hagamos mañana. todo eso. Te aseguras. Pero sí, todo eso es hasta John Travolta era parte ¿En Ah, ¿en de... serio? John Mira. Travolta serio? era súper parte de la Scientologist Church. Wow. Una locura, ¿no? Tío, ¿no os pasa que, por ejemplo, eso, pues, antes de saber que estaba en la cienciología, era muy querido? Era un actor súper, súper Mm. querido. De hecho, como que cuando se supo eso y también hubo rumores de temas con la pareja, ¿no? Con su matrimonio, que cuando se divorciaron todo el mundo se alegró por ella, Ajá. como Mm. has salido de un lugar raro. ¿No os pasa que como con actores o cantantes que tú piensas que te pueden caer bien, que después ves que hacen cosas y dices, ay, no, en plan, Que son cancelados. o que tú los cancelas más bien, o que tú Mm. dices, Dios, creen esto, uf, que no, no, con lo bien que me caía o con las buenas vibras que me daba, no sé qué. Bueno, no consigo pensar en un ejemplo, pero seguro sí. O sea, a mí la de Handmaid's Tale me daba Sí, buenas ajá. vibras. O sea, nunca, Ay, no soy sí. fan ni nada, pero No. decía, joder, qué tía más Sí, buena actriz, en plan, yo qué sé, sí. una ve a veces a un actor o una actriz y dice, bueno, qué Ujú. maja. No sé, Zendaya, todo el mundo dice que es súper increíble, amazing. Imagínate que de repente se sabe Sí, algo raro y tú que dices, lean. se me cayó un mito, ¿no? Como... Sí, sí, total. Y la cienciología entonces como que es, em, es religiosa. Es una religión, sí. Vale, nada que ver con el No, catolicismo. Ellos ascienden, su propia ellos van religión. al cielo, pero no en la misma parcela No que... sé si creen, Si de, tenés ver- plata, sí, puedes de viajar. verdad que no sé ni si creen en Dios como el catolicismo, Ok, pues ellos, el fundamento es ese, es de que, o sea, somos todos espíritus atrapados en un cuerpo físico por nuestros traumas del pasado y estamos de bueno, aquí para, tipo, ascender. Lo que no me parece en teoría mal, lo eso que, suena a otras religiones en realidad. exacto, suena exacto. Muchas religiones hablan de eso. Lo que sí me parece raro es toda esa cuestión del modelo de negocio, pues como que el Claro, business model que no, sí. crearon alrededor de Comprar eso. tu perdón es un poco raro. Sí. Y hay como hasta unas imágenes en TikTok de esos chicos que salen corriendo, pero obviamente es difícil saber lo que es verdad o no, porque tú sabes hoy en día, pero o sea, la gente haciendo rituales, todos sentados así como en bancos, como si fueran en iglesia mismo, todos vestidos como de blanco, con una capucha blanca, como medio Ku Klux Klan, así, Ay, qué ¿sabes? feo. Como que es súper feo. Pero yo digo, es muy difícil conseguir información de lo que pasa ahí dentro de verdad, porque son súper como sigilosos y creo que eso es lo que genera un poco también esa cuestión del FOMO, ¿sabes? De poder, Mm. we're exclusive, no pueden entrar aquí, no saben lo que se pasa aquí dentro y Exacto. ajá, es un componente también, yo creo que de las sectas, Wow. muy loco. ¿Habéis visto alguna serie documental sobre sectas? Tú dices que tuviste, bueno, las Eso, personas que antes sí, tuvieron que era con... de Mason también. Después últimamente sí vi una de Utah que era como de mormones. Cool.
Esa también. Esa fue intensísima, que claro, mismo modus operandi que en todas, ¿no? Como era un pueblo chico, que toda la plata iba para el líder y controla todo. em, y después empieza, como que al principio es todo como que bueno, ni idea, su forma de vida, pero después empiezan los abusos, o Sí. claro, casaban a niñas muy chicas con viejos. em, y bueno, todas esas cosas que son ilegales, o sea, secta o no secta, hay que cumplir la ley del país donde vivís, ¿no? Em, y ahí fue que empezó a destaparse. Esa la vi hace un par de años. Que los mormones son famosísimos por las sectas. Ellos no respetan, o sea, si tú vas en Utah, en el interior de Utah y todo, no hay leyes, o sea, no se respetan las leyes, lo que tú dijiste, esa cuestión de casamiento de menores. Mm. Hay hasta una más moderna sobre los mormones, está en Netflix, déjame hasta buscar el nombre que es muy interesante, que se pasó hace poco, que fue como una chica que era consejera de parejas. ¿Viste esa? Ah, no, pensé que ibas a decir esa de NXBI, no sé qué. ¿No tienen No, esa? yo vi, pero no sé cuál es esa. Esa es súper conocida, que también en Hollywood, Mm. en California, también. Vivas como una chica súper culta. Y esto es lo loco de esta, de que era como si fuera un coaching, así se vendía, ¿no? Como, sí, coaching ya para sé ser cuál mejor, es. no sé qué, pero después, tipo, bueno, vamos a un retiro, van al retiro, y la tipa desapareció de la familia, y se muestra como la mamá la buscaba por todos lados, y ella como cortando vínculo, porque dentro de la secta misma te hacen cortar vínculo, pero todo inicia no con algo religioso, sino con algo de crecimiento personal, muy tipo coaching ontológico, esa Era movida. una chica, ¿no? Una chica, sí, que después Es, termina saliendo. Eh, pero la líder era una chica también de esa secta. no. Vale, es que cuando me enteré del porcentaje lideresas, busqué por si había algo interesante que decir, y sí hay, pero no me daba tiempo porque esto ocupó mucho espacio. Y hay una que es líder de una secta, bueno, era, que aún duró bastante, como unos 15 años aquí en Estados Unidos. Y pensaba que estabas hablando de ella, porque creo que ¿Qué? también te vendía como cosas holísticas y tal. Ay, 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 Es ay, ay. esa que estás hablando, Ruby Frank, ¿no? Que es la Em, coach. Sí, sí. Esta que tú estás hablando, la mormona, que ella empezó como una youtuber famosa, que era coach y maltrataba a los niños. Son todos mormons. ¿Será ¿No es esa? esa que leí? No yo la sé. que. Esa está en Netflix. De hecho, pueden ver Puede el ser. documental de Ruby Frank. Es terrible, o sea, buenísimo para ver, pero, o sea, me dio goosebumps. O sea, esa Mirá, no, chica me esa no la mucho. vi. Y esta, a ver, ¿cómo se llama? Que es famosa, que dicen que, bueno, no la han dicho que tenía una secta, pero que es un poco líder en cosas un poco holísticas. Gwyneth Paltrow. Sí, pero no sabía que estaba Pues, metida en cosas o sea, no bizarras. está metida en cosas, pero ella tiene como o tenía, no sé si lo sigue teniendo, pero fue muy criticada porque tenía una tienda donde te vendía cosas para purificarte. Por ejemplo, un óvulo, o sea, un huevito de cuarzo que introducías, las mujeres lo introducían por sus partes íntimas y como que te purificaba, y no sé si ella lo dijo o alguien lo dijo, todo esto allegedly, no nos vayan a demandar, de que era como también para liberar energías de tus parejas sexuales anteriores y Una amiga movidas así. lo usaba, ¿eh? O sea, Ay, me encanta, Tiffy, que tú tienes el amigo terraplanista, la no, amiga. pero como que. Sí, o sea, no sé ahora, pero en una época se usaba, porque son como Son unos piedras huevitos energéticas, o con sea, es tipo cuarzo rosa, piedras. era cuarzo rosa, que sí, que yo los utilizo para otra cosa, para meditar, lo que sea, y No pues para nada. poner en... Pero sí, una amiga se lo ponía para una cuestión de libido y cosas así. Ah, Vale, ¿y ayudaba? pues, ¿Qué decía ella? Lo dejó de usar, así que calculo que no. pero como que fue un poco criticada porque vendía cosas muy de homeopatía, que no, obviamente no estaba aprobado científicamente, y como ella es una persona influyente y muy famosa, etcétera, pues como que fue criticada. Y yo, o sea, no digo que ella tenga una secta, ni mucho menos, porque no la tiene, pero como que no dejas de ser alguien que admiras
y que te dice algo y que tú vas a hacer a lo mejor lo que... Sí. Es que influyen mucho los famosos en el comportamiento de la gente, Mm. en lo que consumen. Después están estas, bueno, la gente les llama sectas, pero para mí no son sectas, pero tenemos, no es que hay muchos grupos cuestionables. En una época el CrossFit se decía que eran como medio No, sectarios. es Irox. Irox. Sí. Es como CrossFit, pero con nombre diferente y diferentes... Bueno, no Ah, es como mira. CrossFit, perdonadme, que se me van a echar encima. Es un circuito y Ajá. también pues hay gente que está muy en eso. O Mm, sea, viene de la familia del deporte, como cuando fue el boom del CrossFit, Mm. ahora es Irox. claro, mira, no lo conocía Tampoco he ese. escuchado eso todavía. Pero como que, claro, inventan como jergas únicas para esos grupos, como que se empiezan a... Y eso es un poco lo que se, se los empieza a confundir como medio secta, ¿no? Después también otros grupos pueden ser em, los de cuando hay gente muy fanática de ciertas bandas, los K-pop, o bueno, los Ajá. Swifties, me van a decir. Em, Tiffy ya pertenece. después, no, bueno, están de todos los Believers, tipo como que siempre Sí. se los ven medio sectarios, pero porque en esos casos, porque hay un líder como puntual, Sí. que obviamente no es secta porque tipo ese líder no es que está influyéndolos de manera directa ni nada. Es fanatismo, Y obviamente sí, es fanatismo medio, Chévere. o sea, obviamente no son secta, pero después, ¿qué más? ¿Qué otro grupo así se A lo mí lo- considera medio sectario? Medio sectario. Yo creo que algunas asociaciones de alumnos. Ay, Antiguos los Harvard alumnos. alumni, tipo esos que son... Ay, me van a Tú, cancelar. tú fuiste a ¿A Holt? Sí. No, ¿qué dicen? Holt Cult. Ah, sí, soy parte del Holt Cult, me encanta. O sea Pero- que es que tenemos bastante amor por la universidad que Un sentimiento de un senti- pertenencia, ¿no? Pero tipo las Exacto. fraternidades también, que son de los Sí. colegios o de las universidades. de las universidades. Ah, Pero yo digo los de Harvard, por ejemplo, que tienen como que un super grupo de alumni que hacen, o sea, hasta they can make a business. Por ejemplo, hacen donaciones grandísimas a las Ay, propias lo de las fraternidades. animadoras. ¿Cuál? Uf, sí. De hecho, yo estuve enganchadísima a eso y ahora creo que empieza en primavera otra vez en TikTok, que es como la semana de la admisión del grupo de animadoras de, ay, no sé si es Virginia, bueno, es que hay varios estados. Entonces tienes que hacer pruebas y tienes que donar y tienes que participar en Oh, wow. cosas de voluntariado y no sé cuánto. mira. Y bueno, es un grupo, o sea, no diré que es sectario, pero es un grupo exclusivo, digamos. No, ¿Participaron en algunos de esos? ¿De grupos ¿Alguna vez? exclusivos? No, Mm, creo que no. Eh, tratando de Yo pensar. tampoco, cero especial ahora me siento. Sí, yo tampoco creo. no, o sea, más allá del yoga, que sí que, a ver, y de hecho era otra cosa que quizás me hubiese gustado hablar, o podemos hablar un día si queréis, que hubo varias sectas relacionadas con el Mm. yoga Sí, hay y full. temas Ujú. heavies y tal. Que bueno, tampoco es que pertenezca, porque ya te digo que mi práctica es bastante individualizada, ¿sabes? Entonces Ujú. como que Mm. no... Pero más allá de eso, creo que no. Mm, Sí, no creo que sectas, no. O sea, grupos así. No, grupos que, viste, la gente puede llegar a interpretar como. Tú sí, las Swifties. bueno, No, pero son, no, pero, o sea, hay una diferencia muy grande. Una cosa es que te guste cierto artista y la otra es, sí, tipo, hay gente como que se reúne y tipo a hablar del tema, Ajá. tipo, bueno, sí, de grupos feministas. claro. Pero yo, claro, o sea, no lo consideraría como una No, secta, pero ninguno pero de los sí, que estamos sí, hablando ahora sí. son sectas, pero sí, yo creo, como que nunca me llamó el unirme a ese tipo de grupos, tipo, porque me guste algo, unirme, tipo, hacerme amigos de la gente que le gusta Sí. algo, no. Como que mis amigos no tienen nada que ver con lo que me gusta. Pero, viste, hay mucha gente que, tipo, se hace su grupo de runners y, tipo, son sus amigos runners. O su Ajá. grupo de, no sé, los que hacen keto diet, entonces, tipo, van todos a Ajá. comer keto, tipo, ni idea. Si yo se me da por hacer keto diet, no es que me voy a armar un grupo y me voy a fanatizar y me voy a hacer un grupo de los Ya. keto dieters o O sea, whatever. un grupo que ha molado tu personalidad, ¿verdad? Tipo, exacto. Claro, o armar un grupo basado en tu personalidad. Como, Ujú.
No, yo no creo. Yo siempre he sido muy plural, es lo que dije. Siempre participé de muchos grupos al mismo tiempo. No creo que un específico. Yo también, y sí, además creo que no me gustaría que mi grupo fuese lo mismo para mis hobbies, para mis estudios, para mi trabajo, o sea, que poca diversidad, ¿no? No, Sí. creo que no. Bueno, Pero creo sí. que eso nos hace menos propensas a entrar en A sectas, caer en tipo el hecho de sectas. que nunca estuvimos en grupos así. Creo. Sí. Porque es verdad que te aíslan y si solo conoces eso, me hace un Sí, embole. te pones No como... sé. Sí. Sí, no tienes capacidad de discernir porque no conoces otra realidad, entonces Mm. es más complicado, sí. Muy buen episodio, creo, ¿eh? Sí, Ujú. full. Pero ustedes ahí escuchándonos nos digan, a mí me encantaría saber, o sea, pongan en los comentarios y pongan, por favor, porque yo siempre digo eso y nadie pone en los comentarios y me siento que me O si dejan en tenéis guerra. una historia de alguna secta y queréis que hablemos de esa, contemos la Es historia. de eso, pongan en el la comentario analicemos. tu favorita, tu secta favorita y la que más te ha impactado. Y bueno, a lo mejor creamos un episodio sobre eso. No, full. Ok. Chao. Chau, chi. Chao. Lo que se entienda.